Pain in the ass. Pain in the ass.
¿Por qué se levanta? ¿Cuál es? Lindo viernes, gente. Bienvenida. No pensé pasar por esto. Programa número 103, ¿verdad? Programa 103. 102. ¿Qué vamos a hacer con el programa número 108? Tenemos. ¿Saben qué? ¿De qué ¡Desfile podemos? puto! No digan Vamos a eso. montarnos todo por el programa número Por favor, 108. por favor. Así de... ¿Cómo es Fabi que se de llama? hetero. Yo tengo que ser hetero. De los Village People. Demonios ya pensando. ¡Demonio! No, porque el otro día ya estaba pensando, ¿qué podemos hacer para el programa 108? Estaba preocupado él. Demonio, programa 108. Vamos a hacer todo Village People. Hola, Juanes. ¿Cómo están? Buen día. Pero muy bien. Tengo prendido el teléfono conmigo para un 2x1. Quiero que le dejen un 2x1. Vayan a mi historia, Fabi Martínez Oficial. Dejé un linkeado para que podamos apoyar a Fiorella Alonso, que es candidata en un concurso de belleza y también suele ver el programa. No nos asusté. No, señores, vayan, Dos vayan. por uno, así que... Ay, no salió. Espera, ¿puedo grabar otra vez? Graba. Vale, preguntame otra vez. ¿Cómo está? ¿Eh? Pregúntame otra vez. ¿Cómo está? Ah, bueno. Y por supuesto, lindo viernes. ¿Cómo está Fabi Martínez? Hola a todos, ¿cómo están? Hola compañeros. Hoy en un 2x1, 2x1. ¿Cómo? ¿Dos por uno? Sí, 2x1. ¡Atención, Salvador Zanota! No, 2x1 porque estoy desde la Popu TV y conectada a mi historia para dejarles un linkeado. Fiorella Alonso, que es seguidora de la Popu TV, está concursando para un concurso de primavera. Si es que pueden ir y dejarle mensajitos de amor y un likeadito para que puedan Su ganar like. este concurso. Ahí les dejo el linkeado. Fabi Martínez Oficial. Déjenle el like. Bueno, ya está. 10 y 10 en la República Auda y Tereí. Ya retiré por Me fin. gusta nuestra intro, lo vamos a practicar ahora. ¿Cuál? Me gusta y después. ¡Wey! Ese vamos a hacer, José, ahora. Marca registrada, papá. Vamos a practicar diafragma. Vamos a practicar diafragma. Uno, Bueno. a la cuenta de A la- tres. ¿Sabes que voy a sacar el pollo? Ay, qué asco. 1, 2. Pero estoy mejor ahora. Ahora está Ahora mejorando. estoy alargando más. Hoy vino Onda Skater. Será El Tony Hawk core. de No Pensé Pasar por Esto, mi líder Salvador Icar. Será core. Flia de rejón, boludo. Flia, boludo, el bajista. Chad No, Smith. ¿saben a quién se parece? Al rubito este de recreo que usaba su gorro hacia atrás. ¿De recreo? Y el dibujito. Recreo. Ah, no, vos tenías cable, nosotros veíamos ese en nomás, perdón. Voy a... para visión a la En mañana. TVD, Visión. TVD. TVD. CBC era para la Asunción y TVD para lo de Central y el interior. TVD, yo tenía la televisión dirigida. Y después, Cablevisión, CBC compra TVD. Sí, y antes había también CMM. CMM. CMM era de un... Y no me voy a olvidar en TVD a las 12 de la a noche. las 12, 11 y 50. 12 menos 10 de la noche, cóctel de medianoche. Porno. Será core. Chicas En pelota. en pelota, tirándose agua y todo eso en cámara lenta, videoclip. Y después entraba
11:55 Colpo Grosso. Unas italianas cantando Rafaela Carrà en bola. Basta. Eso yo nunca vi. Eso vos veías a los 13. Colpo Grosso. Y a las 12 en punto tenía que apurarte en el ñingui ñingui porque a las 12 en punto salía la bandera paraguaya con el himno. Sí, corría el riesgo de estar bailándote por la bandera. Y después que ahora muchas veces Emanuel, no sé qué. Emanuel en el espacio. Ese es de Emanuel Filson, en de el- Filson. Ese lo veía de Bodio. Canal 26 de CBC era ese. Me acuerdo veía de perfectamente. Yo no veía eso. No. No podía ver. MTV, Ah, qué cheto. No, y obviamente todos también tenemos Venus. Ese se Venus. pagaba aparte, José Pero Pajeo. No, yo te voy a decir cómo hacíamos los porneros de la vieja escuela. ¿Cómo? Ponía el Estaba- código. no, había, salía la imagen, ustedes son muy jóvenes, pero salía la imagen, estaba codificada, Sí, era la se imagen movía todo así. y no se entendía nada. Entonces había una palanquita en el viejo televisor, una rosca que era, decía, sintonía fina. Sintonía fina. Y vos le llevabas más a la izquierda y esa imagen De se repente iba se quedaba. estabilizando. De repente nomás ya se movía un chiquitito. Y ahí, ahí vos le tenías que meter. Teracore, con movimiento la imagen. Sí. Mentira. Teracore. Buscá ese nomás era en cierto. YouTube cómo era la imagen codificada, cómo nosotros veíamos porno antes. Qué bárbaro, la O sea técnica que- de los 90 Técnica para de ver los 90. porno. La cultura del porno ¿Eh? nunca, o sea, nunca murió. Ahora se, ¿cómo? O sea, Ahora está ayornó. más fuerte que nunca. se Ahora es más trata fácil. esto. Ahora Ahora es es más video, fácil. YouPorn. Elías, por ejemplo, ve porno en Twitter. En Twitter hay mucho En porno. X. Y En Telegram, está los videos prohibidos que Yo no hay. tengo Telegram. Yo tampoco. Mi señora me Mejor prohibió no tener- tenga, pues te va a hacer Sí. problemas. Sí, mi señora me prohibió tener Telegram. No vas a tener Telegram. Bueno, Se autodestruyen por los mensajes ahí, ¿entendés? Dale. Yo te mando un video y qué así va. ahora. vos tenés Telegram titiritero. Si te cuento que me siguió una vez, papá. Hermano. Vos tenés Telegram. Yo no uso Telegram ni Snapchat. Vos tenés Snapchat Telegram. también es de la joda. No, yo tampoco. Snapchat. Ustedes mirá la cara de bandido de todos tienen Telegram. Pajero ese Oscar Marín. ¿Qué pasó? Se va al baño antes De saludar. Ya está. No, ¿Quién él- vio? Y tiene medio incontinencia, Eli. Está así como de odio. Está gripado. Está gripado. Evita así todas sus luces. Ah, Evita bueno. así todas las luces. Atención. ¿Qué pasó? Espera. De Bodio, acá nos dice la cuca que tiene una noticia que nos quiere dar. Último programa. Espera. Fin de mes. Último Pasamos Pasamos 100 programa. programas. Ule. Están Ah. todos de negro, yo estoy de El programa con menos marca en más tiempo. Yo acabo de pagar 5 palos en el taller. Y da cuerpo auto, vio. ¡Habla, demonio! No, de Bodio habla ya. Total, Elías va a decir, a mí no me importa hablar. A mí no me yo importa. no hablo. Decide, Bodio, ¿qué pasó? Nunca lo va a hacer. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Bueno, vamos a esperar. Atención. ¿Qué hacemos? Brazos Le cruzados agradezco nomás ya. muchísimo, el programa fue un éxito. Por 3 meses hicieron mucho más de lo que hizo Gen Andrés, pero lastimosamente vamos a tener que levantar No, el pero espera, programa. no. Yo me acuerdo que Gem, 2 años tuvo sin oficiante ¿Por Gem. qué se ríe así? ¿Verdad? ¿O no? No. Gem, ¿cuánto tiempo tuvo sin oficiante Gem? Estuvo como No hace 6 falta meses que nomás. diga eso. Te va a ir el 13 te van a rajar. Mátatele el futuro Bueno, ahí con ahí el... viene Eli, vení porque de Bodio tiene una Tiene noticia. un anuncio noticia. importante que dar, no dice. Pues Atención. saludarle primero a Ahí Elías. está Hola, noticia. Eli. Hola. ¿Qué es la noticia? No nos vamos a ver el lunes. Hay feriado. ¡Es feriado, no hay programa! Para mí mal, pues igual tengo que venir a ver su. No, yo quiero venir. Yo quiero venir. Yo voy a venir. Y yo tengo que venir nomás luego.
Esa es la primera señal. Cuando un feriado eso te dan libre. Esa es la primera señal. Ay, ay, ay. No, Anímate, Salva. Esa es la primera señal. Encima hoy Vamos a viniste chupar con tu casa, José. una remera. ¿Esa es una remera de Protozoos? No sé yo qué carajo. No, yo tampoco. Parece como esta célula que hacíamos en la escuela. Ah, ya vamos a intentar Yuku, que dice ah. Eva. Yo, Yucua. ¿Qué es? Yuku. Rock Resort Ah, no, de los dinosaurios es. de Red Center, Australia. No, una roca, Es una célula. Es Una remera célula. de un hotel, una remera de un No hotel eso importa. de, ¿cómo se llama? Eso que se compra cuando te va Yo a también. regalarle a alguien y eso. Cuando vos traes algo para regalarle a un amigo, a un compañero, eso. No esos llaveritos de mierda que te traen a Ey, no, pero ese es Este es un lo amigo que se fue. Este es un amigo que se fue a Australia. A Australia se fue y me trajo el regalo. Salvador. La pobre me ensucié todo. Ustedes no van a trabajar en ese Tampoco. el domingo, entonces si Podemos hacemos. hacer domingo entonces. Ya, uta la Domingo de siesta. Domingo de siesta. Yo domingo libre. No es por ser malos compañeros, pero con Salvador ya estábamos planeando un asado. Grande Caura Puerto, boludo. Y tiene que ser después del partido. Pues ¿Qué a las partido? 6:30 juega el Rubio. O sea, de noche. A nadie, Rubio. No, cuando levante las copas. Bueno, eso es las 8:15, pero hay que irse a la cancha. 8:30, 6:30 comienza, 7:30, 8:30 ya libre en casa. Dios mío, pero está pico la sábado medianoche, acuerda domingo, prepararle ya sábado, lunes, uja. Claro. No se vayan temprano porque José ya puso una franja roja ahí frente a su casa que no se puede estar. ¿Qué puta sea? ¿Vas a llevar tu auto? No, O si no, de siesta. De siesta. De siesta. De siesta. Y después paramos. Mediodía. no, ese no existe. No es por eso. No me corten el trago, boludo. Y se continúa a otro lado nomás. A las 8. ¿Qué hay? Verá. Ah, se van a pasar. Ah, bueno, se van a pasar el día con su compañero. Dale, Bueno, váyanse dale. nomás. Y nosotros Váyanse vamos, nomás. vamos a empezar nosotros. Su Dale, grupo. denos la migaja a nosotros, no hay problema. Tienen un grupo selecto ahí con cariño y eso. Ah, está bien. Hijo ¿Y de el cumpleaños puta. de quién? Ah, de Dami. Dami es el cierto. jefe de los coordinadores de los Dami. productores. Bueno, No, entonces- ¿sabes qué? No es que nos liberó a nosotros. Le liberó a ellos porque van a chupar como condenados todo el fin de semana. Entonces saben que no van a venir, entonces le libera a ellos. Yo, Y no, tengo yo, quiero, otra. ¿Eh? yo quiero decir nomás que vine toda puta estacionada No, corrección, te voy a corregir. A todo puto. a todo puto vine, estacioné a 7 cuadras porque acá no me dan lugar en estacionamiento. Vengo 3 horas acá, nunca me saludan, aguanto el pipí también y es tu culpa. Es mi culpa. Y vos dijiste que yo no era el conductor. Hacete cargo de tu hijo, Vos sos el boludo. conductor. Ahora Papá. soy. Barra papá. Barra papá. Bueno. Vos sos el hijo puto que nunca tuve y ahora Y me fui a rematar en recursos humanos por eso. te fuiste a rematar. Por ello. ¿A rematar en qué sentido? ¿En morder o a rematar rar? Le puteé. Ah, le puteaste. Está bien, hiciste bien. Porque nosotros estamos en todo nuestro derecho de putear. No tenemos auspiciantes, La gran no pichón. tenemos nada. Entonces te dan todo tu derecho. Por eso estoy de mal humor. Estaba de mal humor. Pero ¿Quién dijo esto? Ariel. Ariel. dale un beso en la mejilla. Anda, dale un beso y se va a tranquilizar. Quique, basta ya, basta vos. Tranqui besar. Elías. ¿Qué? ¿Qué dicen los yuteños? A ver. Los Pana. yuteños de YouTube, 72 personas conectadas, lo están serruchando al tío Salva, dice. Justo se atrasó y comienzan temprano. Lo quieren boicotear, dicen acá. Justo hoy viernes, oye, pues no hubo y la programa, qué loco, dicen acá. Buenas, people, Baisha, papen, dice, buen look el del tío, hoy CBC para los de la capital, qué lindo recuerdo, tío Salva, modo rompe útero Salvador. ¿Por qué Canal 1 y poner sintonía fina? Así mismo, José, así mismo era la censura pornográfica de los 90. Así mismo. Antes tenía que conocer las mañas, José Gran Pajero, dice. Recontra. Tienen libre el lunes.
Dice, jajaja, nadie le hace caso a Salvador. We are the champions. Se festeja de feriado. Dice, destruyó la magia Quique, Fabi hermosa. ¿Por qué Quique sale de ahí de abajo de su mesa? Dice, Porque se me canta el culo. Rompió la quinta, sexta pared, Quique, ahora. hace Rompemos rato. todos nosotros, papá. Pero vos sabés que el otro día el muñequito que Igna trajo, él trajo otro personaje en su mochila. No se animó a Igna sacar viene nomás. mañana. Viene mañana, Oye, mañana con el sábado. Mañana ¿tú con qué el ves? sábado. Él puede venir cualquier día, nomás que vos le digas. Espera, y tenía otro muñequito en su mochila, pero el muñequito que tenía en su mochila tenía piecitos. Y ¿En este serio? no tiene. A Quique le hizo medio paralítico lento. Sí, yo soy cuadrapléjico. ¿Cómo es? No, Quique, Teniente Dan. ¡Ah, corregamos, boludo! Quique, Teniente Dan. Teniente Dan. ¿Qué? Vení acá abajo, hijo de puta. En el dolor de espalda que tiene el titiritero, ¿sabes qué? Acá con uno, la gente de 1,60 m nomás entra. Por eso he entrado, boludo. Cada vez que José viene me aplata todo, boludo. 200 kilos de puro poder y picagua. Pero ustedes se dieron cuenta de que este programa, así, la cereza de la torta de este programa es Quique. Gracias, mi amor. Vos sabés que Sí, Quique es no, una maga. de las mejores cosas que le Dame un pasa a este beso. programa. Vamos a volver a la grande liga, ¿eh? Ah, hijo de puta, hermano, ¿sabes qué? Me ¿Por qué quedo le ahí está viendo el pernaga. escote hacia Cuate? Ah, qué Estamos rico. tocando la cola. Ah. Cuate, vos, ¿por qué no me calentás a mí? Vos sabés que... Porque somos demasiado sí. socios. No, pero en serio, porque Pero- todo el mundo es boludo, Fabi. A mí el mensaje, enano, porque a mí me dicen que tu cara. Enano. Déjate. Enano, Estamos graves. enano, enviarle decirle a Fabi que me envíe un beso. Bueno, dale, dale. Y yo le Dale, digo, dale. "Ay, Cuate, a ver". Vos sabés que yo creo que esto te pasa a vos y le está pasando a mucha gente. Pero es por lo tanto a vos. Pero yo vos creo por nunca los lo me- años que tenemos vos desde nunca que lo nos me conocemos. especulaste. A mí tampoco. Nunca le veo. A él tampoco le No, puede llegar a Elías. Ay, Elías ¿qué es lo que tampoco. está Si Elías tenía bigote, iba. No, O sea que para José Fabi tiene pilín. Sí, sí. Por los Para mí, años. Fabi tiene pendorcho. Pero eso es por los años de culturismo, vos decís, ¿o por qué? No, por los años de amistad. Hace rato Porque ya. no te especulé yo nunca y tampoco ahí nos cagamos de No, risa y nunca. aparte todo lo que vivimos. De El taco ayer amor. de ahí. Ya pojo se la asado José, 8 yo horas. hasta ahora lo que vi a que a la que José le calienta es la Alicia Alessandra. ¿Cuál es la Papá lista? Rojas, Pa- papá. Papá. Acá ya- Papá. La Alicia Alejandra lo que a vos te calienta. ¿Cuándo vuelve Alejandra? José no da ni ese día. y Delphi, ¿a qué Delphi? Hija de puta, por Delphi, favor, Wanda. hermano. Che, a vos te superó Delphi. Pero la Mal piel de me hizo, Delphi es muy boludo. linda. Es Acá que ya a mí, dicen, ja, ja, ja. a mí el chamullo me... El chamullo te puede. Qué puta ya. ¿Qué animales, Quique, me da curiosidad, hey, Carlín? Una jirafa, estúpido. Un elefante pelotudo. Alejandro, la comunidad salvatista yo creo que no va a tener problema en ir a sustituir a todo el equipo el lunes. Ah, quieren venir. ¿Por qué no hacen un programa especial de lo. Ponele Pedriño Javier, o sea, uno de que. ¿Te no imaginas se Pedriño? Espera, Pedriño va a ser. ¡Boluda! Que cada uno sea como un Basta. personaje nuestro. Déjala, Pedriño, solo nomás te va a hacer un bueno genal rojo. Y mi Gigi. Pedriño ya está transmitiendo el mundial. Qué puta sea. Dice que no se bañó todavía, no lavó su meñique. Será, ¿Qué pobre. hizo con su meñique? Pues le puso la Fabi la... Ah, Será, Pedriño. Pero Pedriño me dijo algo clave que se me quedó acá grabado, así que tiene demasiada personalidad. no, Pedriño con la mueve. Sí, no, y me dijo algo así que me hizo pensar. Estábamos bailando ahí entre joda y joda. No puedo nomás contar porque así me tocó porque es algo muy íntimo, pero me dijo algo que me hizo así. Clic. Tiene razón en lo que me dijo. Hiciste Nada, un clic. nada no decís, boluda. No puedo nomás contar
así que gracias, Pedriño Javier. No Gracias. dijo nada. Ah, eso más que sabe Nada de lo que no estamos. dijo, boludo. Es que no puedo compartirle, no Bueno, estoy tengo mensajitos en preparada. Twitch. A ver, Alía. Pedro Martínez dice, viernes. Hermoso viernes, cerveceable, tomable, no lo soñé. Buen día, Facho, hijo de su madre. Buen día, Aguante carajo. el rubio campeón, carajo. Vamos, dice. carajo. El más grande de Trinidad. Nunca le saludaron Elías, calidad son. Domingo, Dominguiti. Entonces no hay sueldo. ¿Ya cobraste, Pío? Pregunta acá. De Nico está escribiendo, boludo. Ayer le escribí a Nico y le dije, tengo un botín para Nico. Y me dijo, yo no juego fútbol, juego tenis, me dijo. Y le dije, entonces una raqueta. Pero ya no me respondió. ¿Una raqueta? No. Encima, este viernes ya empieza así. Continúa. ¡Cobra! ¿Y sabes cómo voy a pegar? Martes. Martes vamos a cobrar según las lenguas. No, para. Martes sale. ¿Qué fecha de hoy estamos? Sí, Hoy es martes. 26. Martes sale. Hoy se cobra. Sí, ya hablamos la vez pasada. Se cobró ¿Para ya. qué vos contaste, Pollo? ¿Para qué vos contaste? Era Yo una realmente nunca sorpresa. me doy cuenta cuándo se cobra. Y claro, si tenés mucha plata. Buen día, hoy se toma. Hola, Rockefeller. Hoy se toma y mañana también. Saluda a los chicos de M14 del Club Santa Clara de Rugby. Mañana juegan, dice, están invitadas vos y los demás, Fabi, en cancha detrás del Club Internacional de Tenis. Un raquetazo, Quique, dice. Tengo mucho trabajo, dice Nico. Por eso no me respondiste más. Nico. Solo por eso. Elías, media nación, Temprano se media ya. empieza hoy. Nos vemos martes, dice el Pedro. Acá. Saluda a Pedro. ¿Puedo leer alguno de YouTube? De Lee. YouTube. Los yuteños. Dice Sir Tadeo, mejor conocido como Letradiño. William Benítez, buenos días, José y amiga Eli, Quique, Fabi, Salvador. El Buen programa día. Cuando vuelve a Ainara, le extrañamos, que juntos cumplimos año en noviembre, ja, humarán con Maki, Vamos a festejarle su cumple acá, demonio. José. Pedriño, Ay, Nara. apareció Ay, Nara. Pedriño. ¡Ay! Gracias por las palabras. José, ya me José. estoy preparando para hacer el programa del Cheto bien, jaja, Pedriño. Pedriño Maceo me quiere ser un... Escuchan a esto. Fabi Chavito Empanadas ni Martínez es capaz de hablar sin decir nada. Impresionante es. Daniel Otaku es un gran tipazo, sí pude hablar con él, dice Pedriño. Pedriño hizo más que Otaku en un solo programa, se robó el show. Hey. Otaku, o sea. Ay, Otaku. Qué linda noticia estamos teniendo hoy. Ya salió mi auto del taller. Bien, Vamos a tener feriado el lunes bien. y Ya se se va a cobró. cobrar, dice, y Ya No, ya se cobró. se cobró, ya salió. Ya se cobró. Humo blanco. No, ya se cobró ya. No, impresionante. Y justo hoy viernes no hay trago. Justo hoy no hay trago. Andamos con pago, ¿no? Trae por lo menos 2 payas. ¿Sabes, pedo padre, demonio? Vamos a chupar. ¿sabe cómo me siento? ¿Viste Scaloni cuando el último penal de Argentina? Sí. A ver, cobro de humo blanco, papá. De tabla, oye, acabamos de cobrar y mi mamá ya me pasó, mira. Me pasó su alias. Alias nomás ni buen día, alias hey. No, ¿sabes qué a mí me sale? Registramos un crédito de... ¿verdad? 40 palos. No, ojalá. Y registramos un débito, de... Era con débito automático, o sea. Pero, ¿y sabes qué es la otra buena ¿Qué noticia? puta? Va a venir niña Mirta con el terererupá. ¡Tera, coña mierda! O sea, tenemos combo completo ¿Quién hoy. es ña Mirta? Ya Mirta. vino coña Mirta acá hace poco a traer la comida rica, comida traer. Rica comida trae. No sé qué. Aquí ya me están escribiendo. Acá tengo un mensajito, por favor, que quiero leer, papá. Por favor, híjole. Carlos Martínez. ¿Quién es Carlos Martínez? Carlos Martínez, el hijo de Don Martínez. ¿Existen los putocue? Me pregunta. ¿Existen los putos cues? Le da, acá hay una partida. Putocue no hay. Desputeo Porque ya no hay más. Paicue existe. ¿Vos sabés quién era un Paicue? ¿Quién? Aparte de paraguayos. Marcial Congo. Marcial con Marcial Congo. Pero y vos sabes, País franciscano. pero y vos sabes que fue país. Y sí, Paicue. Pero ese es Paicue. Fue.
Pero vos, por Puto ejemplo, viene el puto y, o sea, el puto y dice, mira, pues se mando. O sea, ¿te acordás cuando yo era puto? Sí, no, que no, pero ya pasó esa etapa. Existe, pero Y hay gente que sí, Desputeo. que tipo, el desputeo. una etapa de su vida nada más. Conozco gente con la que estuve y ya, hoy día ya está casado, tiene hijos y creo que ya no le mete más el tema. Ah, Entonces sí, hay. No Mira, le meten más el tema. porque de eso nunca se habla. Yo creo que ahí el puto cuelga. Y la famosa leyenda urbana. Shena es puto, bro. Sheja ula puto. Dirás. Y ese es puto uja. Ah, Pero no ese- es puto. No es Pero no es puto. No es Puto puto. usa. Puto uja. Bien, Janito, ¿viste? No te debes sentir mal, Puta. bro. No, papá. Hay otro que ya me está ganando, te cuento. Que puta, después se enoja, boludo. No acepta tu sexualidad, boludo. ¿Cuánto cobra José? Preguntan acá. ¿De qué? ¿De cuánto? ¿Cuánto es tu sueldo acá, boludo? ¿Cuánto cobro acá? No, por las salidas. Por la salida. Escort. Salía, no, ya no hago más. De escort. Antes Sí, nomás. hay pero todavía taxi boys. Taxi boy. ¿Ustedes se acuerdan que, pero eso que tanto ahí en la calle? En eso el cerca del supercentro, centro, era, niño. vos te ibas Cerca a del la- supercentro, yo me acuerdo. Mentira. Sí. Zona Después vos le veías la tele Allá eso. hacia Toc Toc. Le veían Rocofama contra Fama, eso alguno. No, esperame un ratito nomás. En Me calle están 7 está. En calle 7. Ahora no veía están en alguno. calle 7 de Espera. Bueno, antes era un clásico. Me están confundiendo. Zona Asunción Supercentro y Ya, y eso. las Mónica Cueras se iban a buscar Mónica. el Acuenda Mona se dice a lo que Acuenda Mona. el Acuenda ¿Por qué vos Mona. conocés el Yeito? Porque yo que crecí con Telecomio. Dios mío, qué De ahí lo rodeado de horror. putos ahí. Yo era la minoría ahí. Qué loco. No, El que único puta, era- realmente. O Yo sea era que la vos eras un minoría. poco yeque. Yo era boco. No, poco yeque. No, porque boco vos- yeque, no. Vos no. sos, vos sos Dara, José. No, normalito. Normalito, Normalito, así. Truquea por ahí. A por boca. O truquea por ahí. Los taxi boys están ahora en Telegram, chicos. Esperen un Telegram. ratito. Ah, no, pero ya no está más así en la calle. Pero somos por antes. Pero ¿qué es lo que era? Antes para mí eran los... ¿Cómo No, es que Y se era decía? muchachito. Muchachito. De buen cuerpo. Sí. Pero jamás pensé que estuvieran en la lindo, calle. lindo pendejo. Pelo con gel, así todo paradito. Camisa, esa famosa camisa que tenía todo brillito y vaquero con dibujo de dragón. Pero nunca me imaginé que estuvieran en la Sí, calle. ahora, y primero eran las doñas que Ahora se iban a está. buscarle. ¿Qué? A levantarle las doñas primero. Después ya era lo que venga nomás ya. Espera, ¿esto en qué momento de la En Los vida 90, los ocurrió? 2000. 90 y los 2000. Ahora están en televisión, Lo que pasa Ahora ahora, la mayoría están todos en la tele. y las redes sociales también. en las redes No, sociales. ahora es todo tipo un Yo poco conozco más- uno que es muy famoso y que en Ciudad del Este y Pedro Juan hace su Cuidado. golpe. Chicos, pero cobran, ¿Eh? cobran Ese- muy ese está barato, allá. boludo. ¿Sabes cuánto es el...? ¿Cómo? Sí. Ese está allá. Arriba. ¿Sabes qué? Nosotros Lo cuatro logró. juntos. En un mes no ganamos lo que él gana una vez que se va. $4,000 por salida. Ay, hijo de puta, que es mucho, boludo. Ah, era. Para mí, Ese. $4,000 Sí. por... Pero con hombres y mujeres o solo Mira, le mujeres? está pa- Le está pasando el dato. ¿Quién sabe? No. El de ¿Quién sabe más? El depredador ticket ¿Qué después. puede haber, Está Miquito? viendo. Ya tiene el aguinaldo. ¿Quién? Ya tiene para Ya su cobró su aguinaldo. aguinaldo. Atención, está pero averiguando igual- el caché. Igual ellos cobran muy poco. Espera, No, acaban de eso de por acá cobrar... cobran poco. 50.000 el peso. No. Acaba de cobrar y ya quiere malgastar su dinero. Ahí ¿Ustedes está, se dan ¿viste? cuenta? Están inventándole, me fui a preguntarle nomás porque no puede ser el aire. La puta carajo, no puedo yo preguntar a nivel ahora. de cacahué, pecha oñe ese de tei. ¿Qué? A ni de la Carajo, que mierda, la pecha la madrugada, chela, Fabi. pecha la de Yusea Peñe, ese, se te ahí caca y No, coa. pero, mi tanga, te- Puta, ¿Vos sabés qué? Hablando de prostitución, Sí. qué, ¿Quién puta qué vino? pena que no existían las redes sociales cuando yo en un programa de radio, en una desaparecida radio, Radio Circo, Radio Circo. ¿Circo? le hice una entrevista a una de las que revoloteaba cartera de la Plaza En Uruguaya. la Plaza Uruguaya. Era de la vieja escuela. Y te juro que yo me fui y le dije, hola, ¿qué tal, señora? Hola, ¿vas a pasar? No, te voy a pagar. ¿Cuánto es? 100.000. Bueno, te voy a pagar, pero dame una entrevista. Y cuando eso no había cámara ni nada y se fue y habló, fue una de las mejores entrevistas que hice y se perdió en el limbo ahí de todo. Sí, Radio Circo luego también. Sí. Iba a ser re viral, José. Iba a No, ser reviral, pero eso me contó. justamente. Antes Mario Bracho recuerdo que una vez también hizo una serie de entrevistas con las viejas mariposas de la noche que Sí. le decíamos antes, de Hernandarias y Cerro Mm. Corán. Toda esa zona, todas las casillitas donde se jugaba billar o uy, que eran
Por ahora vos pasás por ahí a la noche y ves 1, 2 y eso Sí. ya 60 ¿Te acordás años. antes? Clorinda I. Clorinda I, esa Ahí, zona. Clorinda I, sí, Acá está olía. Clorinda I. Ah, altos Y conocedores son, eran entrevistas. Es A que Pepe, ¿cómo? vos pa- Pico, ajá. porque Yo trabajaba en el canal, Y yo me iba- veía editado esos los materiales. Cuando yo me iba a Sajonia porque teníamos nuestro... Aparte de pasar todos los días por ahí en Sí, el camino. ensayábamos ahí con otro grupo en Sajonia. Y yo tomaba el 1 que me dejaba en Artigas después. Así y vos le dicen. cruzabas Cerro Corá, esa subida, Cerro Corá y Hernandarias. Y ahí toditas las casillitas. Y estaban toditas. ¿Casillita las de señoras. qué? Casillitas de Eran tipo barcitos. zona roja, pero súper marginal. ¿En serio? Más antes, ¿por qué se decía el famoso quilombo foco? ¿Por qué? Por el tema del La rojo, luz. porque con ese, con el foquito rojo se marcaba cuál era el burete. Claro. Ah. Porque había alguno que era para jugar billar, para tomar esto y lo otro, pero el que tenía el foquito rojo era con servicio extraordinario. Sí. Abuelo, con final abuelo, ¿y vos feliz. alguna vez agarraste a una mariposa a la noche? No, Nunca. ese estilo no. Por la calle eso no. Acá tengo mensajes de amor, dicen. ¿Qué dice? De Julio no hay, como dicen los jóvenes ahora, hey. Ok, abuelo. Ex gay, está curado, el líder, dice. Segunda Buffy, hombre, es aquel que probó y no le gustó, dicen. Clarito. El tiburón blanco de Piquito Cue. Piquito, güey. ¿Será Salva? ¿Consume Taxi Boy? Preguntan acá. Taxi Boy eran los Backstreet Abuelo, Boys. abuelo salva con conocedor nomás de muchas cosas. Muchas Lo que cosas. pasa es que cuando tenemos calle, Sí. ya se conoce hasta cómo funciona el cuide de la cuestión. Acá dicen grandes catadoras de damas de compañía, dicen. Es eso. Al costado del hospital militar hay todavía los salones que a las siestitas jambae oña atender la gente, dice. Ah, ahí todavía. Ah. Ay, sí, todavía, dicen. Hasta Yepuitaín. Así dicen, hasta yeputa y oña atender es igual, dicen. Pero surge. Para mí que un productor que juega Super Nintendo cada fin de hace entrevistas con hombres, esa es la vida del galante. ¡Demonio! De podio. Hacia Mariano, con la cariñosa. De pollo. Ay, no, pero ahora con el tema del teléfono, todos ya son más. Primero luego comenzaron a ser desplazadas cuando comenzaban a salir los avisos en los diarios. Sí, Ah, me diario acuerdo. esto. No, el No, en Popular Popular fue también. primerito. Popular era primerito que tenía 3, 4 páginas y eso de de la llamame chica. que te amo. De los montos. ¿Verdad? Y después... 0904. Después, 0904 más bien ese era bola. 0904 era... O sea, pa- yo te hacía voz de mujer y agarraba y... Mentira, o sea, sí. yo estaba del otro lado queriéndome. Qué Sí. mucho No, laburé, ese bueno. era 0904. Enamorar. También le hicimos una entrevista, una de las que trabajaba. ¿Y qué te dijo? Y era, ellas tenían un teléfono tipo corporativo. Ok. Y en su casa nomás, ella tipo estaba, yo, hey, y ya hoy, y ella era, hola. Ah, Hola, mi amor, sí. hey. Señora ya de edad, sí. Y los pendejos le preguntaban, ¿y vos cómo sos? Soy rubia, ojo azul, tengo mi pecho ¿Y tu grande, medida? Mi pecho grande y tengo una cola lindo. Y te está tocando y dice la señora, no. sí, me estoy tocando. Ahora, mi amor, qué gusto. Tu ropa ahí, man. Genial era, boludo. Genial, genial. Qué bárbaro, o sea, y después te iba todo tu saldo de tu teléfono, se iba en ese. Le llegaba la cuenta de 400.000 por un minuto. Sí. Ah, bueno, pero Para más era antes venía caro. cuando vos llamabas de línea baja, o sea, lo que hoy decimos línea baja, el teléfono normal de antes, después llegaba el extracto. Y en el extracto figuraba todito, tal día llamada a tal número de Buenos Aires, tal día 0904, Sí. 0904. Qué puta No sea. puedo. Después el siguiente paso de la finalización de lo que era hasta un conglomerado de negocios del sexo en el centro de Asunción fue cuando apareció una página en internet que se llamaba Asunsex. Asunsex.com. Entonces ahí ya la empezaron a anotarse todo ahí y a partir de ahí ya fue modernizándose el tema. Por eso es que Impresionante. ¿O sabes, Salvador? Salvador. No, nosotros hicimos una especie de documental al respecto, que nunca salió dicho sea de paso, ahora que me acuerdo. Yo- y tampoco Qué nunca cobramos. interesante. A mí me dan mucha Ahora pena. que me acuerdo, tampoco nunca cobramos. ¿Con quién hicieron y por qué por ahí no sacan eso? Mira un poco, che. Ya es hora de Oiga, cobrar. Hoy No, hasta ¿sabes qué? puede No, costar más. no, voy a tratar de Conseguir. ya que nos pagó, que nos dé el material y vamos a, hoy va a ser, eso va a ser Y hoy. no, y ¿Cómo va aparte a con ser? la calidad de cámara de ese entonces. va a ser VHS, y tiene no. más
onda. VHS, en realidad era Betacam. No, pero igual tiene onda, porque es distinto a lo que hoy Porque se es ve. vintage, Sí, wow. porque es Era vintage. tipo vintage. Es vintage. Por eso. Y muchas de esas personas ya no están entre Y nosotros. salva, Buscana. Vamos a ver Esas si- cosas te pueden redituar un poco más de las pérdidas, sobre las pérdidas de tus camisetas No, regaladas. y me acuerdo, o sea, es que me acuerdo la señora que era dama de compañía ahí de la Plaza Uruguaya. Sí. ¿Y quiénes son tus clientes? Le preguntaba. Y mis clientes toditos son los jubiladitos que cobran ahí Que en cobran. esa época. Sacaban su plata del BNF, se iban ya directo a la Plaza Uruguaya y todo. Directo ya, todo no le bling, caía. bling. Vos sabés que hay varias trans ahora, o sea, hay personas que ya asumen sus relaciones con algunas trans. Ellas hacen contenido. Marlon, por ejemplo. hacen, Sí, espera un poco. Hacen Aclararon contenido en una TikTok. duda de Sí. tantos años, ¿verdad? sí. Sí. Sobre todo esa duda se me vino mucho más a la cabeza cuando empezaste a hacer pesoca. Ok. ¿Vos sos Trans, mujer? yo me hice el cambio de sexo hace años ya. Ella jugaba en Deportivo Pinoza. Pino- 3 de, Carrilero por izquierda era. 3 de mayo. Pues la verdad que bastante bien, Fabi, para... Lo que pasa es que la depilación láser hace bien. La armonización facial y hormonización. Goleador de la primera C Ah, sí. en el año 2010 salió ella. Jugaba truco. De Así hablando... Macaí los domingos. Pero cuando hiciste mi tanga, pero ya... Ahí estaba Ahí todavía. No, ahí me candado. candado. Y Candado. Pu Leucoplas. ¿Qué dice el luteño? A ver, a ver. Llama, me voy a cumplir todo tu fantasía. dice. Así era, así era. Cierto que es de Gaby del Campo. Viene hoy ese programa. Dice: el sabio proverbio, pervertido más proverbio. ¡Chavito! Salva es nuestro maestro, jaja, el de Naruto, el viejo, ese pervertido, hey. Me preocupaba ya que nuestro líder Salvador sabe mucho de estos temas. De José no me sorprende, pero de Fabi me calienta. dicen acá. Hola. Al costado del hospital militar, ese ya leímos para el productor que juega los fines de semana también con razón a Pedriño le atraía tanto Fabi, dice. Fabi cuando era Fabio, dicen acá. Fabio. Fabio. Fabio, Fabio Locomotora Martínez del Deportivo Pinoza. número 9. Número 9. O sea, lo que yo pensé cuando estuve en mi tanga, entonces lo que yo pensé que Era cierto. empanada, en realidad Era un pancho. Pancho. Embutido. Llegó el tererero. ¡Qué grande será! Estamos con Doña el tererero. Mirta. Doña Mirta, ¿cómo te va, mi cuate? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va, Pero Salvador? bien, Fabi, papá. ¿qué tal? ¿Cómo están? Doña ¿Todo bien? Mirta está Doña full. Mirta, doña Ya había Mirta. venido Doña Mirta acá. Sí. Pero vos sos familiar de doña Mirta o... Sí, el hijo. El El hijo. hijo. ¡Ya vino, con carajo! No, pero él no estaba, yo estaba. Pero, Eso es cuando hablamos de la... ¿quién es el local de Villa Valle y Benjamín? Sí, tenemos en Villa Ayes, en Benjamín Acebal, y un poco más adelante vamos a abrir una empresa, Doña Mirta, sí. ¿En que Asunción? es- no, en Benjamín Acebal también, pero una primicia que digo hoy Sí. primera vez acá en el local. Sí, que va a ser top, va a ser Con una comida gourmet. empresa, sí, que va a dar mucha fuente de trabajo, por sobre todo. ¡Qué Vamos a tener todo, sí, grande! todo vamos a tener también ahí. ¡Qué ¡Qué bárbaro! espectacular será! ¡Qué gusto eso! Ah, porque no- Dando al pueblo otra vez, también Claro. redituando con trabajo. Así será. El mismo. local es muy lindo, el de Benjamín. Gracias. El local es muy lindo. En Quiquito. A ver, Acá tenemos todo, Perdón, tenemos una variedad de productos, sí, acá. Sandwichito de milanesa. No. Para el que quiera hacer dieta también hay empanada al horno. Empanaditas al horno, Sí, qué también rico. tenemos. Una empanada. De zucchini. De zucchini. Acá. El sándwich que va a comer José también es medio fit, porque tiene lechuga y tomate. Delicioso. Y el pan se ve que es nuevito. ¿Ustedes hacen el Sanguinada. pan? Hacemos todo caseros, El pan- exactamente. el pan se hace todo, ahí. todo. La masa de la empanada también todo. Los discos completos. Uno, sí, uno, Elías. Croquetita. Uno, dale. Uno. Dame al horno entonces. Al horno, sí. ¿Cuántas cosas te metiste en la boca? No, no. Todo el día te metes con la de comer de puro de huevo. Por eso un medicamento. No, hoy quiere empanada, dicen. Primera vez que Olivia va a comer empanada. Va a comer empanada, se va a curar. La empanada tiene que ser jugosa, ¿eh? ¡Qué puta usted! Se curó. Un día no va a caer la gente y Ahí le que... está. Muy bien. Vale la pena, vale la pena. Testimonio del día.
Qué rico. ¿Cómo encontramos a Doña Mirta en las redes? Sí, arroba Doña Mirta Paraguay, estamos en Instagram. Y Doña Mirta estamos en Facebook. 0986-644-629. Si te quiero Hacemos contratar todo para tipo de eventos cumpleaños, también. Si te quiero contratar para eventos, cumpleaños. Hacemos todo, sí, cumpleaños infantil, cumpleaños normales, cumpleaños despedida de soltero, lo que quieras. Yo en mi Vos me rezo, decís yo quiero esto y nosotros te montamos todo. yo en mi rezo final quiero bocaditos de Doña Mirta. Sin problema. En tu rezo. En el Pero final. vos no vas a poder comer. No, y para Para la ustedes. gente. Podemos ponerte en una cajita y. Me pueden poner ahí, le hacen. Qué rico. Así, cortita con la cara del día. Qué rico, o sea. Qué rico. Qué puta de sándwich milanesa demasiado rico está. Qué rico. Jeterei. Yo me acuerdo una vez salíamos fútbol de salón, era a las 12, casi de la noche, y levantamos cuando. Sí, Allá también. hacia Benjamín, vio. En Benjamín Arcebal, sí. En La el hora que te polideportivo. vayas, hasta antes que cerremos, tenemos todo. Tenemos bife a caballo, bori, tenemos picadito de carne, tortilla, lo Todo que el quieras. tiempo. ¿Ustedes están sobre Todo la el tiempo, de Trachaco? 6 de la mañana a 1 de la mañana, todos los días, lunes a lunes. ¿Sobre la Trachaco? Sobre la Trachaco, kilómetro Imagínate. 44, El bife a caballo. de las 6 de la mañana hasta... la 1 de la mañana. Imagínate, te va a la Trachaco, está llegando por ahí de Toropampa. Corriendo del farolito. Está corriendo el farolito. Bájate Toropampa, te fuiste porque... ¿Vos sabés quién cerró ya? ¿Quién cerró? El mítico Cruce Pionero cerró. ¿En serio? Ah, sí. Alguna vez mi mamá estuvo también administrando el cruce pionero. Cruce Pionero. ¿Quién? Ustedes, manga de generación Z, no conocen Cruce Pionero. ¿Dónde eso es? ¿Qué eso es? 410. Cruce entre para ir derecho Mariscal de Tigarribia, acá ya la Anda el colonia de Loma Chaco. Plata. Y ahí estaba el cruce. Y Cruce Pionero tenía de todo. Y vos sabés que la última vez cuando nos fuimos a grabar lo de la guerra del Chaco se cerró, ya estaba cerradísimo. Entonces, imagínate, te vas con el Bare A y te encontrás en Benjamín Acebal con ñamierda, picadito de carne, Todo, desayuno, tenemos bebé todo. de la casa. Qué rico, o sea. Qué rico, o sea, Qué espectacular. espectacular. Dios mío, José, Gracias, lo que Doña nos haya Mirta. ¿Cuándo va a ir? Ya hecho. ¿Sabes lo que nos dice? Ya. Ya. Así estamos bien. Así nomás. Algo más que alguna, bueno, ya está la primicia, comidas, aparte de estas delicias que a todos nos gusta, comida, servicio gourmet, vamos a tener después. Todo tenemos servicio de buffet también todos los días, lunes a lunes. Tenemos 25 comidas diferentes por día, que es buffet por kilo. Tenemos chop en todo momento también, tenemos jugos naturales, tenemos todo. Te quita las milanesas. No, la milanesa es Qué rica, el sándwich está espectacular, o sea. brutal esta. Ya come la empanada, va a ir querido. pasando Cuando la quieran, empanada. muchas gracias a Saludos a tu ustedes. mami, a toda la familia. Nos vemos la próxima Le semana. esperamos, claro, le esperamos cuando quieran. Repetime el número de teléfono. 0986-644-629. Espectacular. Gracias, viejo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas ¿Qué gracias. hacemos después, Dios? Pausa. Pausa después. Pausa. Vengan todos, vamos a comer. Y enseguida... Después nos vamos a casar todos, Ya agendamos. Bueno, yo ya estoy, pero vamos a hacer el casamiento. Quique se va a casar con Fabi. Voy a traer de abajo mi velo. Animales se pueden casar. Vean, ¿por qué vos tenés un velo en tu auto? Yo estoy siempre lista. Estaba esperando que Marlon le diga, vamos a casarnos ahora. Y ella, dale. Apenas Marlon diga, vos sí que casar con... Hoy se casa Fabi en el próximo bloque, no te vayas. Contigo, mientras tú por él llorabas en silencio y al besarme a mí pensabas en sus besos. ¿Y por qué si yo te amo tanto me has hecho sufrir? Yo me ilusioné contigo mientras tú por él llorabas en silencio y al besarme a mí pensabas en sus besos. Porque si yo te amo tanto me has hecho sufrir. ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué me usaste para
sufrir.
Lo único malo es cómo José, mira vos, mi fachito, mamá. Mira vos. Mira. Mira Che, un pero poco. esa- Mambrena lo que está mi traje, papá, para casarme. De Chucohuevo, ambulancia y Itaipú donación. Dice. Impresionante. Ay, ay, ay. Paraguay se casa. ¡Sí, señor! Estamos ya con Maxi Ayala, obviamente, para hablarnos de este megaproyecto. Ya vino mi pariente, el famoso Ayala, para hablarnos de este lindo proyecto. ¿Cómo te va, Maxi? Bienvenido. Muy buenos días, José. Un saludo grande para vos, para todo el equipo, a las órdenes. Realmente la campaña nacional Paraguay se casa está siendo un éxito en todo el país. Mañana estamos celebrando la boda en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Y el 4 de octubre, la gran boda, el sí más grande en la Arena SND, 4 de octubre, sábado por la mañana, donde pretendemos que más de 1000 personas puedan celebrar matrimonio en una misma jornada. Qué espectacular. La vez pasada, cuando viniste, ¿dónde era que se iba a hacer? En principio iba a ser en el puerto de Asunción, Puerto de Asunción. pero tuvimos que... Se amplió. Hubieron muchos más inscriptos, entonces pasamos a la Arena SND, que también es un lugar que tiene ya todas las comodidades. ¡Qué lindo! Qué bueno será. Bueno, lo que les dice este servidor que ya se casó, es un gasto casarse, el gasto de el traje, el vestido, ir al registro civil. Si te vas a casar por iglesia, todo el proceso que se tiene que hacer. ¿Qué ofrecemos con el registro civil? ¿Qué ofrecemos con esta campaña a las parejas? La campaña consiste en celebrar matrimonio civil de manera gratuita. No se va a gastar ni un peso. Esto realmente es 100% gratuito. Es la iniciativa gubernamental más grande que se haya visto en materia de matrimonio. Realmente que va a ser un evento muy interesante porque hay también empresas del sector privado, hay referentes de diferentes organizaciones que se han sumado. Es decir, vamos a tener también peluqueros, maquilladoras. O sea, Maxi, no es que ustedes ponen solamente el juez. No. Así mismo, vamos a tener otros beneficios. Entonces, para los que nos están escuchando, atención enamorados, se acabaron las excusas. Ahí está. Yo estoy enamorado acá abajo. Ahí está, Mira, pues acá la cosa como está. Caliente lo que vos estás. Ahí está. Dios mío, Fayola, me está tocando todo. Hija de puta. Bueno, ahí está. Debemos hacerle la pregunta de rigor acá, Kike, Hay si que es hacerle que... la pregunta de rigor. si viene de manera libre y voluntaria a celebrar su matrimonio. Señor Enrique Loreiro, Qué caliente estoy, Hugo. ¿viene usted? Mira, ven aquí que... Ahí. Estoy mirando otras ¿Cómo cosas. se le preguntaba a Enrique? Viene Kike de manera libre y voluntaria a celebrar este Enrique matrimonio. Loreiro, Creo que ¿viene más- de manera libre y voluntaria a celebrar el matrimonio? ¡Sí! ¡Acepto! No pida. Ahora, Fabi, la misma Fabi pregunta. viene de manera libre y voluntaria a celebrar matrimonio acá con el señor Kike. Sí, dice. Llanito está más caliente. Quique Lodeiro, asume usted por esposa a la señora Fabi Martínez. ¡Sí! ¡Acepto! Fabi Martínez acepta por esposo al señor Quique Lodeiro. Acepto. Muy bien, lo declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Vos sabés que está muy bien lo que Quique sea nuestro representante de los que se casan. El Didi. Porque a partir de ahí van a ser todos loros. Ahora ya son oficiales. Pon el anillo. Ahora sos Fabiola Martínez Loreiro. Ya somos marido y mujer con Fabi. ¡Chupala, Marlon! ¡Qué bárbaro, o sea! Muy bien. No puedo creer que me casé, boludo. Gracias al registro civil. ¡Qué grande, Quique! Encima no gasté ni un peso, boludo. No tenía algo. A ver, ahora el Va a tirar. a la una, A la dos y a la... Puede besar a la novia. Ahí está,
hijo de puta, hermano. Fabio la tiene. Ahora vas a aguantar. Ahora vas a aguantar, porque Tenés que aguantar todo ahora, ¿eh? Yanito, En la salud y en la enfermedad. No. parate En la buena y en la mala, abrí un poco. Me está tocando todo, boludo. Los hijos, ¿no querés? No es lo que Ey. querés ver. No querés oler los hijos de Yanito y Fabi. Van a nacer en Cataluña. Y se cointelan de casamiento de Ahora, Quique. ahora vamos a consumar la noche. La prima nocte. ¡Qué puta! Ahora, hablando en serio. ¡Qué quilombo! Papua carpa. Levantando vos, Yanito. Yanito se queda nomás. Salvador, si vos estás acá, hermano. Dios mío. Aguante los Boy Scouts. Ya estoy casado, ya. ¡Gracias, Maxi! No, Qué gusto. y se cointelan de casamiento de Quique. Yo pensé por lo menos habíamos tomado que sea una gaseosa. Iba a ir la Ahora, ponte. me prometiste otra cosa. Agua, anda y por. Me prometiste otra cosa y me mentiste, viejo. Algo por lo menos, Quique. ¡Qué puta, sea! ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? Hay todavía tiempo, Max. Hay todavía tiempo hasta el 30 de septiembre al 0984-771-151 para las parejas que quieran inscribirse. Tienen que enviar un mensaje vía WhatsApp a este número. Se le va a estar enviando los requisitos documentales necesarios, que son requisitos básicos. Por decirte, cédula de identidad, fotocopia de cédula de los hijos, en el caso de tener hijos, partida de nacimiento de los hijos, en el caso de ser viudo, el certificado de defunción y en el caso de aquellos que se han divorciado, la sentencia definitiva de divorcio. Hasta el 30 de septiembre, atención enamorados, pueden seguir inscribiéndose a este número al 0984-771-151 para celebrar su matrimonio el 4 de octubre en la Arena SND de manera 100% gratuita. Qué mega farra se va a hacer. Qué Enorme. espectacular. Colapsado va a Sí, estar ese sábado. Pero aparte, repetí un poco lo que van a ofrecer a las parejas. No solamente que el juez les case, tenemos todo el combo completo. Tenemos varias personas que se han sumado a una iniciativa privada. Vamos a tener algunas maquilladoras, peluqueros, fotógrafos. También vamos a tener alimentación para la pareja y también para los testigos, porque cada pareja tiene que llevar Claro. 4 testigos. También vamos a ofrecer un refrigerio al finalizar el evento. Es decir, va a ser un evento totalmente completo. Qué espectacular será. Genial. Bueno, Y está después lindo. ya ir a hacer el amor nomás. Ya Y después a consumar el acto. Y van ahí eligiendo diferentes zonas del país, Maxi, después para hacer los Tenemos casamientos. calendario en todo el país. Mañana estamos celebrando en Área 4, en Ciudad del Este. Vamos a celebrar matrimonio ahí, más de 200 parejas. Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. También tenemos prevista la celebración en todas las cabeceras departamentales. Estuvimos el sábado 13 de septiembre en Boquerón celebrando una boda comunitaria de pueblos originarios. Realmente es la primera vez que el gobierno nacional llega hasta los pueblos originarios para ¡Otaku! celebrar una boda de esta naturaleza. Y la boda que tenemos prevista para el 14 y 15 de octubre en Presidente Hayes. Vamos a casar a 250 parejas de pueblos originarios. Qué Es bueno. algo realmente histórico para nosotros. Muchísimo. Qué espectacular, Maxi. Bueno, ahí está el calendario de bodas. ¿Y en qué arroba podemos ingresar para más info, Maxi? ¿Tenemos el arroba de algo? Tenemos el arroba del registro del Estado Civil, arroba registrocivil.py. Bien. También Maxi Ayala, _P. En Twitter y en Instagram, Maxi Ayala PI. Oye. Porque estamos subiendo todos los días información y también a este número de teléfono que hemos mencionado. Espectacular. Bien, pariente, será espectacular. Felicidades. Muchas por la gracias a mi iniciativa. querido pariente por el espacio y estamos siempre a las órdenes. Ya está espectacular. Ahí está. Paraguay se casa. En Para el próximo Juan se se casa, casa el sí, día. señor. ¿O no se puede todavía? No, no, que cruzamos nomás Falcón. Florida. En Florida. El día se casa, cruzamos Falcón ahí. José, Yo puedo ser tu padrino. Yo puedo ser tu padrino. El abuelo puede ser. Abuelo va a ser país. me gustaría, José, en atención a lo que estaba mencionando Salvador, justamente me está haciendo acordar mi equipo. Le quiero hacer la invitación para el sábado 4 que puedan acompañarnos en el evento y que puedan también ser padrinos de todo esto. Qué grande. Y vos también te puedes casar. Salvador y José, no sabemos ni en votar.
ahí, podemos estar ahí. Va, Al gordo debe No den ponerle... ideas, no den ideas que esto se está viendo. Maxi, al gordo debe poner una botella de whisky, 2 sandwichitos y ya joma la tiro. Gusto, claro Se que va a vamos volver a esto. casar Se va, sin ningún va a ser problema. padrino de todo el Chicos, país, boludo. Tercera noob, ya voy a Hay que comprometerle Capaz se va ya a poner a José que capaz se se va a vaya. poner una barra de trago, así que vamos a tener... ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Va a brindar ¿Qué también. pasa? Bueno, espectacular. ¿Qué vas a ir? José se va el ¿Te vas? sábado, ¿verdad? ¿Nos vamos? Sí, se va. El Ciudad Este. O al de Lamentablemente 4. ya tengo actividad para hacer 4, pero... Para el 4. El 4 de octubre. Sábado 4, el sábado próximo. 4. José Sí, se va yo sí creo o que sí sí en podemos. representación, porque yo también ya tengo otro. Yo ya Voy a- tengo- vamos a ir. tengo Mundial Sub-20. ¿Qué dicen los yuteños? Tengo, dice, qué facha la corbata de Quique. Sí, Ella es su corbata. para casarse luego o para firmar un contrato como propiedad privada de Fabi, dicen Bien. acá. Marlon. De tabú, ese yepoco jefe ahí dice. Pensé que iban a decir, sí, juro. Juro, jaja, dicen otra vez. Obvio, juro, acepto. Envidia aquí que dice peluchifilia, lo que falta para el programa. ¿Con quién se casará Elías? Preguntan. Y ¿Ya hay No sabemos. candidatos? Un repertorio tiene. poliamor hay ahí. Y para casarse con el doctor Ayala, no se prende a Paraguay, se casa, dicen. Doctor Ayala ya está casado hace 69 años. Doctor Ayala se casó. ¿Mi papá? Sí. Claro. ¿Se casó? Con mi mamá. Sí, ya sé, pero se casaron. ¿Qué feo de goceo, Porque bro? puede ser que vivían en concubinato en pecado. No, ellos se casaron. Ah, qué tío en la sabe. iglesia Santísima Trinidad. Se conocieron en el Teniente Fariña de En el Cacupé, en Teniente una farra Fariña. liberal. Y después se fueron presos. Eh, Ese fue cuando a la eso se le corrió todo. No, sale de la iglesia de Trinidad, mamá, y Ah, no, ella no, el teniente. se casa, pero ella se casa con vestido de novia azul. Ah, no, Y rebelde sale luego. y la caperucita ya estaba ahí. Oye, los recién casados, oye, Y Luna de miel en la... luna de miel en la técnica. Buenas Te noches da, por el Core. matrimonio. Yo nací después, todos nacimos después del matrimonio. No, yo nací de Joseco fue un accidente, Mi luego. hermano ya estaba en el horno. Yo soy bastardo. ¿Vos sos bastardo? Oye, ya te voy a adoptar como... Ya te adoptamos. Ya no sos bastardo. Ahora soy Elías Ayala. El tío Salva dice, en ti ya apareció el control de mi líder. Apareció luego la tía, los mensajes marcando presencia. A Monte mal tío Salva, si es que se casa el 4. Elías activo, ¿verdad? Preguntan acá. Carlos Martínez se ofrece para el casamiento. No, Maxi Ayala, nuestro director del registro, no, dicen acá. Hola José, ¿qué pasó de la canillita libre de Chopesa sobre Marija López? No, eso ya no. Estoy hasta ahora esperando con mi vaso térmico. Con Estamos- mandibulín, manopla y le pombe. Están esperando todavía, dice, si es que no puedes habilitar el No, shop. no. Iban Para a este mandar feriado. preso y repartir alcohol a los conductores de TV. ¿Qué hacemos del podio? Gracias, Maxi, Gracias, querido. Maxi. Gracias a toda la gente que está haciendo posible esto. Pausa. Enseguida se viene el mosquete. Se ¡Pausa! viene el mosquete. ¿Quién Mosquete. Vamos a mosquetearnos, carajo. Yo estoy Putito, boludo, ya, pero- ven acá, boludo, de mierda. Enciende mi pasión, mi niña hermosa, en mi corazón. Vive por siempre, creciendo mi amor.
Como ustedes saben, yo no soy ningún logi ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera y dice así, pará. Manito bien arriba, 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 arriba. Hacemos otra vez. Vamos, Richard. ¡Qué calor! Oh, oh. ¡Qué calor que tengo yo! Que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo yo y que levanten las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Y las manos arriba haciendo palmas, palmas. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar.
pasar, que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Pibe chorro. Tun, 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 tun. 11:21 en la República Guaraní y Sí, si señor. está viendo la repetición son las 17:21 y si estás viendo la otra repetición son las 21:21 No, pero vos no pensás que ese va a estar mal cronometrado porque el de las 8 nunca empieza a las 8. ¿Puedo contar algo? Empieza antes. Este nunca empieza la Y este, hoy empezó justo que nosotros nos quedamos en el 8:30 para poner. ¡Quieto! ¿Eh? Plaga. ahí empezó. ¿Sabes quién es el culpable? ¿Quién es? de Bodio. Sí, demonio. Él no me aguanta, boludo. No me por eso. aguanta. Porque yo ayer- pensé que a mí lo que me hacía No, eso. vos todo el mundo te quiere. Todo el mundo te quiere Romerito. ¿Les puedo contar algo? ¿Qué pasó? Había sido ayer, terminó la votación. ¿De qué, tío? ¿Qué mando de saludo? ¿Qué efectiva fue tu participación para ayudarle a... Chicos, ahora me avisaron que terminó ayer. De la Core. Saludo a tu socia. Acá Nunca más confíe en Ayer Fabiola para ya hacerte fue. publicidad. Y ganó, ayer fue qué tipo. ganó, perdió. No sé. Perdió Voy a seguramente, preguntar. sí o sí. Gran puta, Fabiola. Tampoco será. Urgente. Estamos con los amigos de FAK1 Fight. Así dije bien, papá. Fabri. Dije bien. Dije bien. FAK1 Fight. Una noche de pelea. Fabri, comentanos un poco. ¿Qué va a ser MMA? ¿Va a ser boxeo? ¿Va a ser mixed martial art? José, gracias por el espacio. Por favor. Un saludo para todos, Carlos. Es una pelea de kickboxing. Kickboxing. La primera en el país en ser kickboxing con guante MMA, que son los guantes chicos. Y esta es la segunda edición que estamos haciendo. En esta vuelta es Paraguay versus Brasil. Ahí, amiga. Y como condimento agregamos una pelea de talle baja y de influencers. Espera. Talla baja, van a estar nuestros amigos. de Mortero Talla y Baja. Dr. Love. Mortero versus Van a Dr. estar. Love. Estaría bueno. Qué Pero bueno. Mortero no contesta los mensajes. No, no, Él es muy estrella. Él él está, es- Copa América. Espera, influencer. ¿Quiénes van a ser los influencers que se van a pelear? Se llama Esteban Samaniego y el otro se llama Samuel Escobar. El Esteban Samaniego participó en un programa de canto. Es artista, corredor, Ah, mira. sí. Y ellos van a competir. Qué genial será. Pero. Es como la Es como la velada, es como como la la velada. velada del Ok, año. la velada. Justamente así estamos promocionando. Mira, ahí está nuestra talla baja. Ahí está la Ay. baja, mira, llegando a conferencia. Ya, con Ay, más, bo. Mourinho. más físico que nosotros tiene. Curé patada. Qué puta, mira, le puedo. Este de la barra de la 69, ¿eh? ¿En serio? Está acostumbrado a la Este pelea. demonio es terrible, boludo. Mira. Impresionante. Qué grande los perros será. Y después influencer y después en la pelea estelar, ¿quiénes van a estar? En la pelea estelar van a estar Álvaro Correa, que es el luchador de MMA que nos acompaña. Ahí está, vino Ahí está Álvaro. Álvaro Correa. Y se va a enfrentar a Marcelo Cano, un joven de Ciudad del Este. Sería vieja escuela contra la nueva generación. Aguante la vieja escuela. Tipo la cara. IA versus Contra digital versus digital analógico. Tal cual. Ahí está. Y Álvaro Correa es uno de los mejores luchadores acá de Paraguay de MMA. No tiene rival. En su momento le ganó al Leno, quedó Lefebvre. ¿En serio? Masacre, sí. Y ahora vuelve a nuestro ring. Vuelve al ring, al mayor espectáculo que hay acá en Paraguay. Y Lefebvre Ahí no va a estamos volver a justamente. participar en algún momento, Pues es profe. que le propuse también para que pelee con nuestro Tipo la invitado. revancha. No, contra Ángel Bobado, que nos acompaña también. Y no. Sus condiciones son que tenga 50 años, que tenga... No, ya está Ah, grande. no, claro, que Lefebvre. tenga grande ya. su Claro. edad también, claro. Y que tenga la misma edad, que tenga también Salvi. su repertorio. José contra Mortero. Contra Lefebvre. Puede ser, alguna vez hemos cruzado guantes nosotros. Eva. Aparte somos muy buenos amigos.
Ay, Solamente Pero cruzando en guantes. el ring, te digo. Ah, mira. Artes Y, marciales. Álvaro, comentame un poco. Hay categorías también en el kickboxing de peso pesado, peso pluma, eso. Sí, hay categorías. Yo ahora mismo estoy en una categoría sin límite de peso realmente. En la categoría peso pesado. Ah, mira. Y después tenés 93, 85 creo que es. Y ahí de ahí para abajo. Qué locura. Bueno, ¿y hace cuántos años que estamos en el kickboxing? Usa en el Mauri MMA? Horta, que En las cambiado, artes ¿sabes? marciales en realidad hace 10 años por ahí. 10 años. Más de 10 años compitiendo, realmente. qué grande, bro. Y hice mi última pelea de MMA, hice en el 2019. Tengo un récord de 8-1, 7 por nocaut. Y nada, estoy volviendo al ring después de... Estás volviendo después de 8 años prácticamente. No, después de 4 años. 4 años. De 2021. 2019, 19, perdón. Y claro, 2019. Y 6 años, sí. Sí. 6 años por nada. Qué genial, ¿Pero Gerard. vos hacías boxeo antes? Empecé haciendo kickboxing, Kickboxing. y K1 ya desde pibe, que tenía 15 años. Qué Después me volqué al espectacular. MMA con todo y estamos acá otra vez. Qué grande los perros, Gerard. Mira, vos, FAK1, ¿dónde va a ser, Le Fabián? hacen el comando logístico para lo que le gusta la comida ahí cerquita de Hiroshima, que está Ah, allá, sí. República Qué lindo Argentina. el lado del polideportivo que tienen ahí. Detrás, prácticamente, detrás de la justicia electoral. Sí, para que detrás la mío. gente Acá conozca. cerquita. Cerquita. Un lugar donde se llevaban a hacer combate de campeonato mundial de boxeo. Ha exactamente. sido por muchísimo tiempo un epicentro de las artes marciales, es por sobre todas las cosas, las artes marciales tradicionales, por Sí, llamarlo tal así. cual. El Toro Jiménez, yo le daba. Sí, y tal cual. Por eso ahora estamos llevando este evento a ese lugar, porque es el mejor de todas las opciones que barajamos. Y nada, la propuesta de este evento es, si bien la velada ponen a pelear a los influencers, a los cantantes, esta vuelta lo que propone FAK1 es hacerle protagonista a los luchadores, darle más visualidad a los luchadores y así también meter lo que habíamos conversado antes, la talla baja, los influencers. Vamos a tener también un combate de jiu-jitsu, pero con toda YPT. Con tu- Ah, con todo espectáculo. O sea, YPT. le podés derribar y le podés saplear. Ya. Vamos a tener un combate de esos. ¿Sabes cómo van a romper todo? Aparte de ustedes, ¿verdad? Que la reman todos los días en este tema. Fabi revancha en el caño con... Sí, con Yudiga. Con Yudiga, mano. ¡Cierto! Ya pasó. Por eso. Ahora una cosa. Ahora con los guantes. Pegar, boludo. Sí. Con guantes y, ahora con los guantes. No, mejor Categoría sin jaca. guantes. Para que se tiren el pelo. Categoría zucchini. Vos sos- Ahí está. Bueno, y, ¿cómo es el nombre del que está al lado? Ángel también? Bobado. Angelito, vos también ya estás listo para la batalla. No, yo soy parte de la organización. Ah, vas a organizar todo, como oye. parte Pero, del- ¿sos también luchador o no? Soy también luchador. Ah. Esta vez como parte de la organización del FAK1 voy a estar con el tema de que se inicia a tiempo. Todo está cronometrado, las peleas y todo eso. Yo voy a estar encargado de que fluya eso. Qué grande será. Che, acá de podio está diciendo que puede haber una De podio. demostración acá. Una demostración. Podemos hacer un demo. Yuga, cabrón, ya caga patado. Vos sabés que ese tema de respetar los horarios es fundamental. Sí, tal y cual. es tan común en todas nuestras veladas de artes marciales, sea cual sea, la tradicional, la china, la mita, full contact, jiu-jitsu, herea, más boxeo, que nunca se empieza ahora. Nunca. Y es muy importante eso. Muchas veces vos te vas a querer, bueno, a las 11 quiero verte a vos pelear a las 11, ¿verdad? Bueno, algunos terminan rápido, pero a las 11 tu pelea, las 11. No, es decir, va a las 1, Me preparo para... media. vos sabés que ese es... Sí, Yo justamente. más de una vez abandoné veladas. Sí. Sí. Porque no terminaban. Así mismo, y esa es la idea, poder innovar eso así, no le damos tiempo a la gente de irse. Que sea todo de seguido. Todo de seguido. Claro, una vez que empieza ya. Sí, No como- termina Sí, el que show. no pare, que no Sí, pare. claro, ya vamos a empezar ya con la pelea de Jiu-Jitsu con toda YPT, después ya de una metemos los Paraguay-Brasil y después ya talla baja. Talla baja, después influencia, después ya la pelea estelar. Claro, te descoloca de repente cuando hay un knockout. Vos tenés programado para una pelea de 10-15 minutos y hay un knockout en el primer round. Ahí tenés que apurar al otro luchador y todo. Entonces ese es el trabajo de Ángel en esta vuelta, como que para que fluyan todas las peleas. Claro. No, y los chicos también tienen que ya para el show estar preparados, ¿verdad? Siempre. Tienen que tener en cuenta de que puede ocurrir Sí, eso. sí, ya le vamos a hacer la demostración. Ah, ya, toda la versión, Elías. ya. Ah, no, para mí Elías, que le tenemos el día para la próxima edición. Hague.
Epa. Elías, cuídenlo. Atendé que si te dice, vamos a saludarnos con un besito acá. Ese no. Ese no. Cuidado. Yo lo que Cuidado. tengo que me dejan enseñar. Ahí tenés. A ver, El depredador de Piquito Cue. ahí frente a la pantalla. Cuidado el T4. Primer pelador puto. Mira que este lo más probable es que se caiga encima tuyo. Sí. Cuidado. Va a amagar que se tropieza y se cae sobre vos. Va a pedir knockout. Yo estoy luego tipo árbitro. El árbitro siempre lía. Ladies and gentlemen, Es el cuadrita. let's ready to rumble. Antes que nada, ahí, luchadores, queremos una pelea limpia. Por favor, no le lleve a terapia intensiva. Sí, no, ese no. Es peligroso. Esto no es pasar el trabajo. Por favor, queremos una pelea limpia. Nada de ser, queremos una pelea bien activa. No queremos nada de pasivo. Round 1. Fight. Rar. ¡Pegale! ¡Pegale, peligro! ¡Pegale! ¡Metele un soco! ¡Epa, los huevos! No. ¡En los huevos, veo! ¡Sucio! ¡Brim! ¡Ea! Rar. ¡Como en el cuartel, Elías! ¡Epa! ¡Como en el cuartel! Dios mío. Pegale Ojo que a ya. Elías le excita la violencia. Cuidado. ¡Se le paró a Elías! Apareció una tercera pierna. ¡Cling, cling, 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 cling! Oh. Elías que se está peleando. Elías se quiere. Yuku A, Yuku A, Yuku A. Bueno, gracias a los chicos. Repetinos, Fabri, por favor, el día y el lugar. Sábado 18 de octubre en el Comando Logístico de Asunción. Yo con Elías. ¿Cómo? Con Elías, ¿quién pelea? ¿Lo que dice? Yo me Atención, pelea mixta. Acá hay una desventaja Ahí va. porque Fabi ya tiene experiencia ya. Sí, mira que Fabi va a pegar más. ¡Ey! Fabi te condita. Ay, mi amo. Ya llegamos a entrenar con Fabi en una oportunidad. ¿En serio? Dale. Pegale, Fabi. Pegale a ver si se cura. Pégale a ver si. Pegale. Dale, pegale. ¡La pelea! ¿Quién ganará? ¿Tatú o el ano? Atención. El que pierde se le coge. Ahí, La ahí, puta. ahí, Fabi. Por culpa de esto la gente después no ve la tele. Che, los perros después. ¿Quién ahora con Fabi? Yo. ¿Quién ahora voy a? Atención. Pobre Elías. Ahora voy a leer vos los Leo mensajes los de de YouTube. los yuteños mientras recuperan el aire. A ver. Gran puta alianza. Dice, el gato con rata, aguante los rastas, carajo, saluda a mi colega. Jorge Trinidad, una pelea Gordoño versus Elías. Alan, coleta no dura dentro de Elías ni 5 minutos. Arañale un huevo, Elías. ¡Ey! Yaguapa, dice. A Marineta no. Influencer en qué aspecto. Chico, murió el Papa Francisco. Grande Chad Smith Icar, aguante los Red Hot. Después, hoy Taquique ese caballú. ¡Saludos, rey! Elías, el que pierde es Qué fuerte, o sea. Uno viene a hablar acá de boxeo, de kickboxing y otra vez sexual. Repetinos, Fabri, la fecha, papá, por favor. Sábado 18 de octubre, a partir de las 16 horas en el Comando Logístico de Asunción. Gracias a los perros. Gracias, en serio. Gracias, chicos. Gracias. Genio, éxitos. Pausa. Enseguida seguimos Dale. con No Pensé Pasar por esto. Dale. Se encerra sola en su cuarto y a la hora de cenar la cena se enfría en su plato y alguien la escuchó llorar.
quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. Se encerró sola en su cuarto. Y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato. Y alguien la escuchó llorar. Déjenla que llore sola. Déjenla con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjenla que está sufriendo. Alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar a un amor cuando se va, se va. Carla, te sigo amando. No puedo vivir sin ti. Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti. Carla, te extraño tanto. Me duele que ya no estés compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz. Última vueltita de no pensé pasar por esto. Última parte ya. No querés ver si tomamos como íbamos a estar. Mira, porque íbamos a estar por. Íbamos a estar dando vuelta al Si ventilador. sanos íbamos a nomás hacer. luego somos así que somos. Impresionante. Bueno, noticias tapadas de Diario Popular. Sí, 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 sí. Dice, bandido agradecido, ella saltó solo porque su hija precisa cirugía. Ajá. Al salir dijo, gracias por colaborar. Royapita, le dijo. De la chore. De la mesa al cielo a plomazos, sicario le cortaron la digestión a balazos, mataron a 3. En su cama le agarraron. En nuestro país, Joamí, monstruo de Perú.
PTI asesino extremo. Mirá la cara del monstruo de Perú. Tranquilito. Y Don dice Marco, que, veo. dice que tiene que ver. ¿Vieron el tema este de las 3 chicas de. ¿Qué tiene que ver con ese caso? Supuestamente están investigando si tiene que ver o En no. Argentina. Sí. El tema de la masacre que le hicieron a 3 chicas en Argentina. Ustedes saben, había sido el transporte. Atiendan lo Muy denso. fuerte, muy fuerte. Acá seguro está en alguna página también lo de la chica de Argentina. Qué fuerte. Le descuartizaron a 3 chicas, un grupo de narcotraficantes peruanos. Sí. Ajá. Porque las chicas, al parecer, eran sonileras Sí. y no tuvieron la mejor idea que robarle al jefe narco cuando le durmieron $70,000 y 3 kilos de cocaína. Ay, qué Mentira. pelotudo. Entonces se fueron con todo entre 45, lastimosamente les jugaron, pero atender lo más denso de todo este caso de Argentina. Transmitieron por TikTok la tortura. La tortura. En un grupo cerrado. Sí, les descuartizaron. Le- Cuando le- estaban vivas les torturaban y le iban cortando por partes cuando El todavía triple estaban. crimen de Florencio Varela. Sí, Florencio Varela, impresionante. Argentina. Pero bro. fue muy Muy escalofriante. Pero el tema de la muy denso. prostitución en las menores, boludo. Impresionante. 15 años, 15 y 20 años tenían. Impresionante. Y acá está página 7, lo que estábamos hablando. Cuidado con las criaturas, los adolescentes. A esto hay que meterle ya saplé o bala. Exactamente. Presunto depravado acosaba una jovencita. Un presunto pervertido sexual optaba fuera de circulación luego que se le haya denunciado al intentar llevarse en Baretepe a una estudiante menor frente a su colegio. El hombre de 58 años cayó en manos de la policía tras ser sorprendido cuando estaba acosando a una adolescente de 17 años frente al colegio. La detención ocurrió anteayer en el barrio Fátima frente al colegio. De acuerdo a los datos, el presunto depravado, identificado como Luis Migdonio Ferreira, de 58, en el momento de la detención estaba a bordo de su automóvil. Según la denuncia del papá de la menor, este tipo había intentado en varias ocasiones en días anteriores entablar conversación con su hija. Cuando se le acerca por primera vez para tener tema de conversación, atiendan esto, le dice al adolescente que le vio cantar en un festival de folclore y que desde esa vez siempre quiso hablar con ella. La joven trató de evadirlo, el hombre persistió. El día que lo detuvieron cerca del mediodía, volvió a abordarla, esta vez ofreciéndole un supuesto trabajo como niñera, lo cual la mitacuña volvió a rechazar. La insistencia del maleducado, la adolescente tuvo que informar a su padre. Ese mismo día, hasta 3 días será, volvió a interceptarla a la salida del colegio y ahí ya se fue el padre. Se fue el papá, le estaba esperando el papá. Ah, ya le estaba Sí, esperando. porque imagínate, el primer día le cuenta, el segundo día le dice, che, volvió. Al tercer día ya el papá ya le estaba... Retuvo al sospechoso y pidió ayuda a la policía. Los uniformados procedieron a la detención. Bueno, así que ya está esto. Y otra vez, esto será. Ya, vos. Preso por abusar de Yagua. Déjate. A mí este tema, el video que está recorriendo sobre esta Qué situación bárbaro. era muy fuerte. La perrita lloraba y el señor la seguía abusando. La habían rescatado, después la devolvieron Qué a la nivel de casa enfermedad. y le volvió a violar Y el usted señor de acá 50 y cazando tantos años. loros. Presentaron como prueba un video del acto sexual en concreto. Y Andrés Mato Pérez, de 79 años. Imagínate, 79 años. Ya inimputable casi. Inimputable. Qué pena, ¿verdad? Porque estaría bueno que se pudra en la cárcel. Bueno, lo que sí que todavía no lo atraparon. Han ordenado la orden de captura. ¿Del señor? No le encontraron porque una comitiva allanó la vivienda y rescataron al animal para asistirla con veterinarios que la estabilizaron. El fiscal Irán Suárez dijo que ya se logró su detención UPEI de que estuvo prófugo. Ah, ok, ya le agarraron. Pero se le devolvió otra vez a la perrita después. ¿Le devolvió, Rae? Se le devolvió ayer. No va a ser. No. Diana Camaraza ayer se estaba quejando de esta situación, volvió a publicar el video. Ahí fue donde yo vi parte del video donde se le escuchaba a la perrita llorando. Qué enfermo, qué enferma es la gente. ¿Sí? Ay, Dios mío, ya andemos así. Sí.
Aqua. ¿Qué más tenemos? Vane Trinidad, página 18. Me gusta. Página 18. Me gusta el sexo maratónico. Ahí está. ¿Cómo es el sexo maratónico? Y 4 al hilo. 4K, 5K. Ah, le gusta, o sea, muchas Sí, de veces. todos lados, que atrás, por adelante. Conmigo off, entonces. Ah, vos ves esos tiros cortos. Ay, le amo. Dice la sensual y desinhibida Vane Domínguez vuelve a encender las redes y esta vez lo hace confesando sin pelos en la lengua. Me gusta el sexo maratónico. La modelo asegura que la pasión no tiene que ser express y que el cuerpo puede aguantar más de lo que uno cree. Además comparte sus mejores tips para seducir. Yo dije página 18. No, Página 12. Página 12. Pero Chavito. fueron acribillados, Eso te pasa por Disociando. retarle tanto a Fabi. Disociando TV. Fabio Leando. Dice Vane, ¿qué es para vos sexo maratónico? Y responde, un encuentro que dure horas, con pausas para hidratarse, risas y besos, dice. ¿Cómo mantener el fuego en la pareja? Dice, sorpresas, mensajitos calientes y nunca dejar de besarse apasionadamente. ¿Te queda alguna fantasía pendiente por cumplir? Le preguntan. Sí, un viaje romántico donde pasemos el día entero en la habitación sin salir. ¿Para qué me va a viajar entonces? O sea, quédate en tu casa, boludo, y coge ahí ya. Ah, mira un poco. Yo no voy a servir. Tengo para eso. noticia. A ver. Me gusta el sexo maratónico, dijo la bella. Eso, vaya. ¿Estabas leyendo? Y eso es lo que estaba leyendo. Dale, vamos al otro, perdón. Fabiola. Perdón. Reciba. Eli, me doy la vida que siempre soñé, página 14 entonces. ¿Quién es Eli, Fabiola? Que soy Ah, Elías. sí, podemos contar esta noticia. Pip, 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 pip. La preciosa Barbie paraguaya Eli Villagra está pasando de lo lindo por Colombia y no desaprovechó para lucir escultural su cuerpo. Gracias a Dios, llevo la vida que siempre soñé y sin depender de nadie, aclaró la rubiasa, quien suma un sello más en su pasaporte, ya que es ella la que viaja Dirim Dim Dim Boy, dice. Eli, ¿te tomaste unas vacaciones en Colombia? Siento así que se va sobre Colombia, ¿entendés? No a Colombia, en Colombia. En Colombia se sube. En Colombia. Sí, estoy disfrutando de unos días maravillosos acá. La verdad que no es la primera vez que vengo, pero es un país hermoso en el que nunca me canso de visitar por su naturaleza, su paisaje y su comida y la gente tan cálida que tiene. Ajá. Y se la ve ahí cuerachona como aparece ahí abajito. Esta no era la noticia que estábamos leyendo. ¿Qué pasó? Entiendo. Era la página 14. Último minuto del Era programa. la página 14. Rápido me quedo al baño, quiero hacer caca. ¿Qué aguantate un Estaban ratito? en la página 15. Chicos, estaban en la página 15. Se dieron cuenta que yo ya no le tanteé a los invitados. Ah, que hoy. tuve un déjà vu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve un déjà vu. ¿A quién le viste? Sentí que Elías ya dijo esto. No, nunca Hay una dije. falla en la matriz. En la Matrix. No, en la Hay una falla en la matriz. en esta matriz sí. Ajá. Ahí está. Ya ¿Sabe pasó qué? el déjà vu. Esta música me recuerda a una señora que hace un video en TikTok así. Yo le sí tengo pone- falla. Esta música, eso en su matriz tiene falla. Ponen la música y luego que tiene que pasar así la comida así de la nada y suena. Yo por eso dije. Mete todo lo que tiene que ¿Sabes meter. qué? ok. ¿Sabes qué, papá? ¡Papá! Yanito me retó hace rato porque yo le acoso a la gente. Te retó, ¿qué te dijo? Qué Me dijo, no le fuerte. acoses más a Por la tu gente. bien no te Por digo tu- pelotudo. Por tu bien te digo, te van a demandar, te van a denunciar, loco. vos Es no cierto, estás bien. Y después acá veo acá cuando Fabi entra, cómo le toca la cola. ¿Le tocaste la cola? Ale, Yanito. Yo no hice nada, boludo. Ale, Yanito, así habla. Acá dice Cojudo. empanada de Leti. Claro. Ah, no. ¿Eh? ¿Por qué feriado largo este fin de pregunta? Por ¿Por qué? batalla de Boquerón. Y San Miguel Arcángel el lunes. Hoy Lunes de San Miguel Ajá. Arcángel. Pues, segundo batalla de feriado. Boquerón, Batalla de coincide la Boquerón, fecha. 29 de septiembre. Mi santo árabe, Fabi. Calendario, ese es el día del Arcángel Miguel. Miguel. Acá había sido Elías, se llama Elías Miguel Ángel. De Ángel no De tiene nada. Ángel lo que no tiene nada. Pero Miguel Ángel en realidad es por el escultor renacentista, no por Ángel de Ángel. Ah, el que está en la Pero capilla ahí, ¿qué Sistina. tenés que ver vos con el pintor Yo soy renacentista? artista, yo pinto, ilustro. Uno sabía. Botines Con de el fútbol. pincel. Ah, con su pincel. Con Uno su sabía, pincel. boludo.
O dibujada y pincel Y pejar. hay muchas cosas que vos no sabes, perro. Pita botines de fútbol y regala. Ah, claro, es Demonio, te tengo que decir algo a vos. autodidacta. Autodidacta. A vos y a la producción. Pincelea. Atención. Música de atención. Y dale. Hoy viernes es el día para atención ahora. Viernes, cobramos. Y otra vez feriado largo y vos querés tensión. Ya tirona el día. Bueno. No me habla así, papá. Te voy a ¡Ya, Humina! Anda a darle un beso a demonio, boludo. Amor necesitamos, cariño, amor. Yo te voy a dar beso a vos, mira. Ay, no. De la core. Recién. Cada vez ¡Ay, estamos- no, boludo! No. ¡Otra vez! ¡No! ¡Pensé que era demonio! ¡No! ¡Ah! ¡No! Le pegó. Fiesta, fiesta y pluma, pluma, cae. Pluma, 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 cae. Fiesta, fiesta y pluma, pluma, Nos van a cancelar ahora, sí, de verdad. No, pero le pegó, le estaba pegando. Por culpa de esto no quiero más ver la tele, boludo. pluma, pluma, cae. Pluma, 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 cae. ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. ¡Soy gay! ¡Se raya el programa, boludo! ¡Soy gay! ¡Me ha tirado un pedo! ¡Paseo que yo cagar, boludo! ¡Ah, me tiré ya! Pluma, pluma, cae. Agarrando mi micrófono. Fiesta, fiesta. Fiesta. Nadie te va a Raya dar el tu programa, boludo. Ahí alcanzó uno. Ahí ya estamos. Hacer view. Pluma, pluma, ay. Fiu, fiu. No, falta todavía 3 minutos. Pluma, 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 ay. Olés, así se huele un sobaco sin catinga. Boludo, que mucho que lavar la ropa, boludo. Le pone más suavizante. Yo no puedo. Yo por eso no uso perfume, yo uso suavizante. Vos no directamente suavizante, nomás ya le pones a tu ropa, Sí. boludo. Después con José, métanle preso al viejito que le viola al perrito ahí. No, pero este. ¡Está sudando el gordo! ¡Estoy sintiendo su sudor! Pero viste que bien huele. Sí, Porque yo boludo. uso primero desodorante en barra y después uso aerosol. Huele al Te guardarropa. recomiendo. Sí, agarrado, Acá boludo. le Yo me pongo todos los días, ya me baño Tenemos ahora. mensajitos en YouTube. Mensajitos de amor. Fabi A ver. Maético dice, ¿por qué tu cerebro va más lento? Por eso nomás José dice, qué gusto, Pío. Bola, 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 bola. Dice, sí, así dice, ¿por qué José está tan gordo? Si no era que se estaba poniendo la medicación, preguntan acá. Acá vuelven a preguntar, ¿nos van a censurar? Dicen, No José, funciona su Ozempic, así boludo. están diciendo, no doy coi la Ozempic, no cacabé y José. Este fin de semana la y yo Ozempic, dicen acá. Y yo sé- Elías, el que pierde, oye, dice acá, Dios mío, ya la Ozempic, dice. La cara de ¿Qué puta veces estoy con la propaganda de Homo acá, sea? Demonio ya está resignado. Mira, yo ni me muevo más. Pero entendés que demonio se va a quedar sin laburo también. Demonio no van a cancelar. Tampoco. Nos Tampoco. autoenvié un corazoncito. No sé, vamos a ver. No sé, vamos a ver. Para eso luego nos dan bocaditos, nos acreditan y otra vez es viernes. Después del programa 108 vamos a ver quiénes son los nuevos contratados para el año entrante. Hasta el programa 108 llegamos ahí, vamos a ser mega cancelables ya. Chicos, nos van a echar. Sí, Fiu, por favor. fiu. Fiu, fiu, Fabi, Hacemos ya, fiu, fiu. vamos. Dale, Fabi. Vale. Fiu, fiu del día. Hija de mil, qué linda la No, o Deico Rubio. De las los sultanes. Dice, preciosa. Anoche tuve un sueño Ajá. que me llenó de emoción. Soñé que te daba un beso y tú a cambio No. me diste tu No, corazón. no. Y acabe tu corazón. ¡Ah! Esto fue No Pensé Pasar por Esto. Hasta mañana, chao.